¿Qué tal? ¿Qué tal, Muy Eugenia? bien, muy bien, muy bien. Qué honor tenerte por aquí, qué alegría. Mi primer live, ¿Qué además. dices? Pues mira, qué bien. Eso sí que es un honor, empezar con tus en directos. Me parece perfecto. Pero vamos, Wow, honor es sí. mío. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos también por estar conectados hoy. Vamos a ver qué sale de esta conversación. La verdad es que estoy súper contenta de que sea contigo, Rafa, porque, bueno, tu libro lo disfruté un montón. No, Eh, gracias. sí, 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 sí. Bueno, voy a hacer una presentación, si te parece bien, para los que nos oyen. Nada, bueno, Rafaela Tarrás, para quienes leyeron el post y quienes no también, sabrán que es el autor de esta novela histórica maravillosa y sin desperdicio llamada El Heredero, titulada El Heredero, publicada en España en enero de este año. Y bueno, para quienes aún todavía no la han leído, sepan que está disponible en Amazon en versión digital y también en audiobook, ya, ¿verdad, Rafa? Para quienes no viven aquí en España, pues. Sí, sí, sí. A ver, Correcto. está disponible en todas las librerías, en formato tradicional. Y luego está en audiolibro, está en libro digital también, en Kindle, en todo. O sea, el que no lo lea es porque no le apetece, porque no Porque quiere no leerlo. quieren. Está facilísimo. Ya, Exacto, ya. exacto. Exacto. Sí, es que mucha gente me ha preguntado si lo podían leer en audiobook y bueno, te pregunté a ti y me dijiste que ya estaba disponible, así que ya no tienen excusa para todos los que quieren leerlo. Sí, y además Bueno, hay mucha gente que lo lee en audiolibro. Es sí, a mí gracioso. me sorprende, la verdad, yo nunca en mi vida he hecho eso, pero me lo preguntó tanta gente que dije, bueno, debe ser una, una opción popular, pues. Pues exacto, sí, sí, bien Así ahí. es. Bueno, El Heredero es la ópera prima de Rafa y es a la vez pues su historia familiar entretejida en relatos de ficción que ocurren todos durante la Guerra Civil Española. Yo Ujú. considero que no es una historia sobre la Guerra Civil, sino como dije en mi reseña, las adversidades y todas las circunstancias tan inverosímiles por las que atravesaron los personajes de tu novela. Ujú. Bueno, debo decir que en estos días cuando estaba pensando cómo abordar esta conversación, le di muchas vueltas al debate sobre pues, la realidad versus la ficción en las novelas que caracteriza tanto además a la novela histórica, ¿no? Sí. Pues el autor en las novelas históricas, ya nos dirás tú, no hace sino transformar la realidad, la hace ver de otro modo, pues la reinventa, ¿no? Ujú. Y lo Efectivamente, cierto, sí, sí, hacemos exactamente eso. O sea, realmente la novela histórica, para el que no entienda bien el género, es una novela que está ambientada en un periodo histórico. No quiere decir que la historia que se cuente sea una historia 100% real, pero sí que está ambientada, pues si lo haces en la Francia de Luis XIV, pues el ambiente sí que es real, ¿no? O sea, el marco de la novela es real y luego la novela puede ser todo ficción. claro, claro, claro. Bueno, de hecho, es que leyéndote, Rafa, la verdad es que uno no sabe dónde termina en tu novela la realidad y dónde comienza la ficción, ¿no? Es una línea demasiado delgada, casi imperceptible realmente. Y bueno, me quedaron tantas preguntas en la cabeza que cuando te ofreciste muy amablemente a raíz de mi post en Instagram hacer un directo, pues bueno, no me pude resistir a la tentación. Así que, bueno, Mira, te, nada, te cuento. O sea, el libro, a mí me hace mucha gracia porque además a veces te das cuenta que no somos tan diferentes todos, porque todo el mundo me hace un poco las mismas preguntas de qué es real, de qué no es real. Es como la gran intriga de este libro es qué parte es ficción y qué parte es novela, ¿no? Y yo siempre digo que, a ver, que este libro tiene una parte de ficción muy amplia, pero está basada en historias reales, ¿vale? Entonces son historias reales que muchas pasaron a mi familia, pero luego hay historias reales que le pasaron a otra gente, ¿no? Entonces, tú tienes el tema de la guerra civil, como es un tema que en España nuestros abuelos la vivieron todos y tal, pues todos tenemos historias en casa y en cuanto empiezas a hablar de la guerra civil, enseguida te sale gente diciendo, oye, pues a mi abuelo le pasó no sé qué y a tal otro le pasó no sé mm, cuántos. Y entonces tú de todo eso haces un cóctel y a lo mejor hay cosas que tú pones que viven tus personajes y que en realidad vivieron otros, pero que a lo mejor la anécdota es real. No sé si me explico. ¿Entiendes? O sí, sea, por supuesto, claro. te nutres un poco de todas la multitud de historias y vivencias que vivieron nuestros abuelos.
¿no? Claro, bueno, y de hecho, ahora que dices eso, una de las preguntas que te quería hacer hoy es, supongo que para escribir esta novela, además tan larga y tan densa, supongo que tus fuentes de información habrán sido muchas y muy diversas, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos un poco sobre ellas, porque la verdad me interesa. Claro, o sea, mira, a ver, de la guerra civil hay muchísima documentación. Hay gente que dice que hay más documentación de la guerra civil española que de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tú imagínate, se ha escrito muchísimo, ¿vale? Pero tú Ujú. antes lo decías muy bien, este no es un libro sobre la guerra civil, es un libro sobre personas, un poco, te diría personas como tú y como yo realmente, ¿eh? Que de repente, de un día a otro, cambia todo y se tienen que adaptar a las circunstancias, ¿no? Ahora lo estamos viviendo, ¿no? Estamos en una situación súper inesperada y todos nos estamos adaptando como podemos y nos tenemos que adaptar en nuestros negocios, en nuestras vidas, en de repente hablar con nuestros amigos como estamos haciendo tú y yo ahora, ¿sabes? O sea, ¿cómo te adaptas cuando viene una cosa que no te esperas, ¿no? Y esto es lo que trata el libro. Y entonces la documentación que a mí me interesaba es sobre todo la que te transmiten sus protagonistas. Y eso lo tienes a través de cartas de la guerra, a través de Mm. testimonios que todavía quedan de gente que la vivió, de, hay multitud de entrevistas a gente que vivió la guerra civil y entonces todo eso lo que te hace es que te da una percepción muy de los sentimientos, ¿no? De los miedos, de las alegrías, de cómo esos años marcaron a la gente de una manera o de otra, ¿no? Y es por ahí por donde va el libro. Entonces, siempre que me dicen otro libro de la guerra civil, yo digo, mira, realmente en mi libro de la guerra civil no te diría que no vas a aprender, porque creo que es que sí, porque está bien documentado y tal, pero sobre todo te vas a quedar con la sensación de qué es lo que sentía la gente, ¿no? Que es a lo mejor lo que me interesaba más a mí. Ya, Entonces, y justo que hablas de sentimientos me hace pensar en que realmente esta novela es profundamente humana, o por lo menos así la percibí yo, una novela profundamente humana. Te percibí pues muy equilibrado, sin predilección de bandos, que sabemos que, bueno, el tema de la Guerra Civil Española es tan álgido que siempre crea pues eso, tomar un bando o el otro, y la verdad es que tu novela la percibo como muy ecuánime y muy equilibrada, ¿no? Y eso evidentemente afecta a los sentimientos de mucha gente, de quienes los leen, pero quienes más, es decir, por quien más he pensado al leer tu novela y sobre todo en ese tema del equilibrio, es, es en tu familia. O sea, quisiera saber y preguntarte si alguien en tu familia, a raíz de tu novela, pues se molestó por este planteamiento tan equilibrado tuyo de la guerra civil, ¿no? mira, no, nadie se molestó porque, primero porque piensa que yo este libro ha evolucionado desde que yo lo escribí como un librito para mi familia realmente, para distraerme yo y pasárselo a mi familia, a que luego ellos fueron los primeros en leerlo. Entonces, si hubiese habido algo que les hubiese molestado, en el momento que me dijo ya Planeta que lo quería editar, hubiese dicho, oye, espérate, esto vamos a cambiarlo, esto lo vamos a matizar un poco, tal. Ujú. Yo creo que al final las cosas, cuando te alejas de ellas, las ves con otra perspectiva, ¿no? Y a lo mejor, mira, yo ahora, he hablado con un montón de gente y entonces me decían, oye, ¿por qué tu libro es muy ecuánime? Porque en cambio este otro no es nada ecuánime. Y decía, bueno, claro, es que piensa un poco quién ha escrito este libro y quién ha escrito este otro. Entonces, este que tú me dices que no es ecuánime, lo ha escrito un señor que tiene 75 años. Este señor, Mm. la historia se la contaron sus padres y estaba mucho más en caliente que como me la contaron a mí, ¿no? Al final me lo contaron Claro, mis amigos, un poco como una época horrible y muy trágica, pero un poco como una aventura. Y entonces el enfoque mío no es nada político, porque yo respecto a este tema, respecto a otros temas, evidentemente yo tengo mis opiniones, pero respecto al tema de la guerra civil, yo lo miro muy desde la lejanía, lo veo a vista de pájaro, ¿no? Y creo que es importante hacerlo así, ¿no? Nuestra generación, yo no he vivido el franquismo ni siquiera, o sea, ya no te cuento la guerra civil, ya. tiene que empezar a entender que hay que superar las cosas y hay que entender que el mundo de antes no era igual que el de ahora y que la gente de antes tenía otras motivaciones y que eso lleva a una situación tremenda que no se tiene que repetir, pero totalmente distinta a la vida que llevamos nosotros ahora, ¿no? Entonces, por Claro. eso a lo mejor es más fácil verlo desde el lado bueno, de la imparcialidad y de que tenemos que poder superar la historia. No es como si nuestros abuelos
se hubiesen enfadado por las guerras napoleónicas. Es que, ¿sabes? Es que no toca ya, ¿no? Ahora hay que superarlo un poco esto. Ya, claro, bueno, sí, sí, por supuesto. Y obviamente esta respuesta que me estás dando responde mucho, insisto, a tu espíritu, pues equilibrado, porque no todos los textos que yo he leído sobre la guerra, piensan igual que tú. Obviamente hay una visión muy sesgada sobre ello. Y por eso me llamó la atención, por supuesto, positivamente. Por eso creo que lo disfruté tanto, porque dije, bueno, esto es una oferta muy equilibrada. Y hablando un poco de la guerra Claro. civil, porque ya que escogiste este periodo histórico, Rafa, ¿tú consideras que la guerra civil cambió a los españoles para bien o sientes que las diferencias pues siguen igual? No, mira, yo creo que la guerra civil no puedo darle nada positivo a la guerra civil, ¿no? Creo que pelearse, llegar a las manos es un error, ¿no? Y, Mm, y antes tú decías, claro, es un tema que genera controversia todavía. Pues ahí es donde te das cuenta del gran error, ¿no? De lo que tarda en cerrar una herida como esta, ¿no? Además, piensa que en la guerra civil hubo mucha gente que pudo luchar en el bando que quería. En el libro pasa, hay personajes que luchan en el bando que quieren y personajes que no pueden luchar en el bando que quieren, que se encuentran atrapados en un bando en el que no creen. Entonces, genera una herida tan grave y tan potente, de repente que te estés peleando contra toda la mitad de tu país, ¿no? O sea, mitad mm, contra mitad. Y eso tarda mucho en cerrar. Además, en España luego vino la dictadura, que tampoco creo que ayudase a cerrar las heridas. Y ha sido una cosa que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Entonces, ya te digo, creo que es un tema que debería estar superado. Es un tema que a mí nunca me ha condicionado realmente mi manera de ser, más que interesarme, porque históricamente me parece muy interesante. Y, bueno, yo creo que la guerra civil a la gente la marcó, pero para mal, ¿no? Te hizo el claro, corazón más duro. El personaje de Mercedes lo dice, cuando acabe esto, todos seremos los mismos, pero todos seremos un poco peores, porque estaremos todo el rato desconfiando de aquel fue de los que mató a mis padres o de los que yo fusilé a los suyos, ¿sabes? O sea, se te hace el corazón más duro, ¿no? Y te haces más desconfiado y miras a todo el mundo con un poco más de resquemor. Y entonces no creo que la guerra civil fuese positivo en nada realmente, ¿no? Creo que las cosas se tienen que solucionar de otra manera. ya, sí, de acuerdo, claro. Y bueno, sí, eso que dices de que terminaban personas luchando para bandos a los que ni siquiera, con los que ni siquiera idealizaban, eso es realmente terrible, por supuesto. Terrible. Y bueno, y tú en tus anécdotas familiares, que supongo que tendrás millones, ¿en tu familia justamente tienes alguna anécdota de eso, de bandos, o sea, de encuentros, además de lo que ya leímos en el libro, de encuentros con, Sí, o adelante, sea, con, mira, la historia del cura del libro es verdad. O sea, el cura se quedó escondido imagínate, para un cura estar en el bando republicano y además en un momento muy, porque luego o sea, la guerra contra la iglesia al principio fue muy potente y luego disminuyó un poquito de intensidad. Pero el cura, por ejemplo, de la casa se quedó en el bando republicano desde el principio. Entonces, perdón, pero en esa casa, incluso en la cueva. en la cueva, sí, sí, en la cueva. Wow, En la cueva. vaya, Entonces, la cueva, mira, hicieron un viaje de prensa que vinieron muchos periodistas a verlo todo y les enseñamos la cueva. Y la cueva es exactamente como se describe en el libro. Entonces, el cura, claro, cuando ya se veía que se empezaba a mover todo en una dirección que podía ser peligroso, empezó a dormir cada noche en la cueva pensando, bueno, ¿sabes? Que si vienen por la noche, a mí no me pillan, ya estoy en la cueva. Y entonces iba a la casa, estaba un rato, y volvía a la cueva otra vez. Y en la cueva esta también se escondió más gente, que luego, además, tal como se explica en el libro, los encuentran bueno, y pasa lo que pasa, que tampoco quiero hacer spoilers, claro. pero, pero sí, sí, o sea que todo eso sucedía constantemente. Yo tengo la anécdota de un señor que se quedó en Barcelona y él su familia estaba toda en el otro bando. Y decía, claro, que él que no sabía, que estaba como escondido todo el rato, que no salía nunca, porque claro, tampoco quería que le pusiesen a luchar, pues al final contra los suyos, ¿no? O sea, es una situación súper complicada. Por eso, Claro. muchas veces cuando te dicen,
todos estos eran malos, todos estos eran buenos. Y dices, hombre, a ver, espérate, no tiene mucho sentido esto, ¿no? Si de repente Si parte estaban mezclados malos con buenos, depende de la zona todo el mundo territorial donde te mezcla hubiese agarrado el buenos y malos, conflicto. Ya, ya, ya. y claro, entonces no tiene ningún sentido. La guerra civil fue esto, es cuando te dicen que fue una guerra entre hermanos, es que fue exactamente eso, una guerra entre hermanos, ¿no? O sea, hay muchas anécdotas de, pues mira, a tal le iba a fusilar tal otro, pero en el momento de fusilarle se dio cuenta que era su peluquero. Y entonces le dio pena y no lo fusiló. ¿Sabes? O sea, era esto, de repente llegabas a estar realmente enfrentado a tus vecinos, ¿no? Y es tremendo esto. Sí, sí, una experiencia terrible y además, bueno, experiencias también como la que tú narras, que vayamos entonces, por favor, a la pregunta del millón de dólares, que es que como tú bien sabrás, ya Rafa, por supuesto que hay un morbo con la novela histórica siempre por saber entre qué es lo real y lo que no, ¿no? Y bueno, hay tantos, sé que hay muchos personajes ficticios en tu novela, pero supongo que algunos, no sé si todos, Ujú. pues tienen sustento en la realidad, ¿no? Y sé que además los que hayan leído la novela, que sé que hay muchos conectados, esto es lo que más quieren saber y tú mismo me lo dijiste, eso da mucho gancho, por supuesto. Pero Entonces, bueno, cuéntanos un poco te digo, sobre eso. personajes reales, ¿vale? Pablo Bultó es un personaje basado mucho en mi abuelo y entonces es un personaje muy, muy real. Inés Sagnier es un personaje basado en mi abuela y muy real también. Y la historia de cuando empieza la guerra civil, lo que les pasa a unos y a otros, y cómo se tienen que huir, cómo tienen que huir, etcétera, eso es real, ¿vale? O sea, fue exactamente así. O sea, mi abuela decía, no, claro, o sea, nosotros nos encontramos que 2 días antes estábamos en una fiesta y 2 días después estábamos durmiendo en el suelo de la carnicería del primer pueblo de Francia, ¿sabes? Ujú. Entonces, y tener que huir así. Y además, en el libro puede parecer casi absurdo que tu madre te diga, niños, coger el rosario y el cepillo de dientes, nos vamos. Pero esto es real, o sea, es exactamente lo que pasó. No entiendo cómo se les ocurrió esto, pero estaban durmiendo y su madre llamó, oye, nos tenemos que ir volando. Y se fueron volando en pijama, cruzaron la frontera. Con la suerte que estaban muy cerca de Francia y que pudieran cruzar fácilmente. Pero eso Ya, pasó. Luego hay personajes, mira, Antonio es un personaje más de leyenda, ¿vale? O sea, la casa familiar, la Masía San Antonio, que es una casa que existe y que, de hecho, si os metéis tiene una web, se llama masiasanantonio.com sí. y la dais ahí, perfecto. Eh, entonces, esa casa nadie entiende porque se llama San Antonio, porque en la familia no hay nadie que se llame Antonio y nunca lo ha habido, ¿vale? Entonces, empezó a correr la leyenda, un hijo ilegítimo que se le y que le pusieron el nombre por él y todo esto. Pero eso es una leyenda, ¿vale? O sea, eso Ah, no qué creo que sea real. lástima. Sí, Ya. porque es un personaje fantástico, pero los Fantástico. como Antonio existieron. O sea, te quiero decir, es Ya, un, sí. un tipo de personaje que existió y hay muchísimas anécdotas de gente buena que en un momento muy trágico decidió que iba a primar la humanidad sobre las demás cosas. Me voy a abrir un poco la persiana que nos estamos quedando sin luz. Vale. Mira qué bien. Oh, ahí. Está quedando sin Muy luz. bien. Pues Antonio es un personaje que no es real, pero que yo quería hacer ver que hubo grandes héroes y que hubo gente que se arriesgó por los demás y que no le importó tanto los bandos, sino más las personas, ¿no? Entonces a mí eso me parece que es un personaje que, lo que te decía antes, no es un personaje real 100%, pero me dices, ¿Antonio existió? Yo te digo, seguro que existió Antonio, y hubo muchos Antonios Ya, seguramente. ¿Sabes? ya, ya, ya. Luego, ¿quién más? Bueno, la El abuela conde especial. de Navalviento. El, mira, el conde de Navalviento, por suerte es personaje ficticio, ¿vale? Sí. Eh, pero la historia del conde de Navalviento está basada en una historia real, que es verdad que en varias partes de España se colectivizaron las fincas, ¿no? Entonces hubo campesinos que estaban muy, muy maltratados y en un momento dado se rebelaron. En el sur pasó muchísimo y en el norte en algunos sitios Mm. también, en Huesca y todo.
Y entonces le pasa esto. Es un conde que le quitan, bueno, que el pueblo, sus jornaleros, deciden llegar al límite y deciden quedarse con la finca. Y él es un tío muy orgulloso y entonces se venga de eso, ¿no? Pero eso no es real. Luego, ¿qué más? La abuela asturiana es un Afortunadamente. personaje real. La abuela asturiana es un personaje real, que es un personaje muy genial. Y ya te digo, hay muchos personajes que aunque no les podría poner cara histórica, sé por anécdotas que existieron y que fueron y que se dieron en los años de la Guerra Civil, ¿no? Entonces me parece muy, muy bonito. Ya, y por ejemplo, hay personajes que no fueron reales, porque lo sé porque te lo pregunté cuando conversamos en privado antes, no son spoilers para quienes lo estén viendo en este momento, pero por lo menos Mercedes García, por ejemplo, que es un personaje que sé que no es real, pero que estuvo tan intrínsecamente ligado a Monse Claro, Bultó, que supongo que sí fue real en tu familia, ¿no? Entonces, claro. Mira, Monse es un personaje real también y era una monja de clausura que en las familias antes era muy típico que hubiese alguna monja mm, y en mi familia pasaba también, y había una monja de clausura. Pero lo que pasa es que la clausura antes, bueno, para el que no lo sepa, la clausura es que las monjas están dentro del convento y no salen, ¿vale? No pueden salir para nada, no ven a su familia, tal. Ahora, a las monjas de clausura en varias órdenes se les puede ver, se les puede ir a visitar, ellas se quedan en el convento, pero tienen más contacto con el exterior. En esa época no, y en el convento realmente cuando ingresó Monse, nunca más la volvió a ver su familia. O sea, mi abuelo nunca más volvió a ver a su hermana. Entonces, el personaje es un personaje real, pero claro, yo no sé qué le pasó porque es que no había contacto con ella. ¿Sabes? O sea, ya. imagínate lo estricta que era la clausura, que cuando murió Monse directamente mandaron una carta a casa de mi abuelo y dijeron, se ha muerto tu hermana Monse tal día, tal, 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 y ya está, de Mm, paro cardíaco. Y no la habían vuelto a ya. ver desde que tenía 18 años. ¿Sabes? Entonces Mons es un personaje real, lo que pasa que no sé lo que le pasó. Ya, bueno, ¿Sabes? pues Entonces, entonces es más fascinante aún la historia de Mercedes, porque no es real ella ni sabes qué le pasó a Monse, entonces lo hace claro, aún más fascinante, porque realmente esa historia es una de las que más me cautivó a mí, ¿no? Todas claro, las mira, adversidades. claro, a mí Mercedes me encanta porque, Mm, porque es un personaje que hay, en el libro hay personajes que entienden que están en una guerra y personajes que no han entendido que están en una guerra, ujú, ¿no? Entonces, Monse no entiende que está en una guerra y ella quiere ser todo el rato. Y un momento a Mercedes le dice, oye, que no lo veas no significa que no esté pasando. O sea, ujú. no te pongas tan triste porque hayan matado a una persona delante tuyo, porque hoy ha muerto muchísima gente en España. Entonces no seas cínica, no te crees, o sea, no cierres los ojos a la realidad, ¿sabes? Claro. Esto está pasando y Mercedes es una persona que lo que quiere es sacar a su familia adelante y sacar a su amiga adelante, ¿no? Entonces, le da igual lo que tenga que hacer y si tiene que matar a no sé cuánta gente, la mata y sigue tan ancha, ¿sabes? Porque está en Ya, una ya, guerra y sí, ella ha un entendido personaje que muy potente. muy potente, muy potente. Mira, Sí. los libros siempre te dan diferentes impresiones, ¿no? La gente. Y una impresión unánime del libro es que los personajes son personajes que enganchan mucho. Y esto a mí me hace mucha ilusión, porque realmente los personajes yo los hice muy míos, los imaginaba perfectos en mi cabeza, ¿sabes? No había ninguno que decía, y ahora este reaccionará de esta manera en vez de esta otra. Yo sabía qué carácter tenía cada uno. Y cuando el lector lee el libro y veo que siente lo mismo que yo, me hace muchísima ilusión, porque digo, mira qué bien, o sea, lo he conseguido esto, ¿no? Es Ya, así. ya, ya, ya. Ahora, pero ahora que me hablas de los personajes, tengo una duda que te quería preguntar. A ver, o sea, el libro se llama El Heredero, sabemos que se llamó Al final del camino la paz. Uh -huh. Que si pensamos un poco en perspectiva, digamos que al final del camino la paz habla un poco más sobre el recorrido de Antonio, ¿no? Entonces, Sí, te quería preguntar, tengo varias preguntas a raíz de esta, pero en primer lugar, ¿por qué el cambio de nombre? mira, el cambio de nombre, yo le puse al final del camino la paz, porque yo desde mi ingenuidad total eh,
busqué un nombre que no estuviera cogido. O sea, yo escribí un Ok. libro y cuando dije, a ver, venga, vale, voy a llamar, no sé qué. Mira, el primer libro que hice, que era este mismo, se llamaba La paz del vencido, ¿vale? Porque el vencido, que era Antonio, acababa que encontraba la paz, ¿no? Y fenomenal, tal, no sé qué, pero ya en el momento que decidí colgarlo en Amazon, me metí en internet y digo, ostras, hay un libro que se llama La paz de los vencidos. Digo, a mi libro a Mm. lo mejor convenzo a 4 para que lo compren y a lo mejor hay 3 que se confunden y compran otro que no es. Entonces digo, no, voy a buscar otro título. Y entonces le puse ese título, le puse Al final del camino la paz. Y bueno, nada, ya cuando se lo quedó Planeta, nada, me estuvieron diciendo, oye, nos encanta, tal, y hicieron muy poquitas correcciones. Te diré que de argumento ninguna, y correcciones de gramática, desde luego alguna, ortográficas alguna también, pero del argumento nada. En cambio sí que me dijeron, pero Rafa, el título lo tendríamos que cambiar. Lo tendríamos que Mm. cambiar porque tu libro, este título parece un libro de autoayuda. Es un título de un libro de una persona que está atormentada. Estar recurriendo constantemente al árbol familiar que haces al comienzo, ¿no? Después Sí, no, sí. después ya yo siento que todos son amigos míos y convivo con ellos, ¿no? Todos son muy familiares, pero a ver, ya, yo creo que ya me lo respondiste un poco antes, te iba a preguntar que por qué te concentraste en un personaje, sobre todo en torno al título, ¿no? En vez de abrir un poco más el abanico, pero yo creo que la verdad es que tú le das un tratamiento pues muy equitativo también a Y, cada uno de los personajes, la verdad. claro, mira, piensa que esto, que un libro te sale un poco de dentro, a lo mejor es un poco cursi esto que voy a decir, es un poco como del corazón, ¿no? O sea, tú escribes un poco, entiendo. Eh, pero yo, la parte de que los personajes tuvieran un peso similar, la trabajé mucho más de forma organizada. O sea, yo de hecho me hice como una especie de cuadro, como un Excel casi, y entonces yo ponía, pues Antonio le ha pasado esto, esto y esto, y está no sé dónde. Pero he hablado ya Mm, mucho rato de Antonio. Ahora le toca a Mercedes, y tengo que hablar de mm, Mercedes otro rato también y que sea equilibrado, ¿no? Porque me interesa, como es un libro que habla mucho de las sensaciones, tú la sensación un poco de la gente que ha vivido la guerra la entiendes viendo a diferentes personas, porque no sintió lo mismo una persona que era un miliciano que otra, que una señora que era un aristócrata o que otro que era un campesino, ¿no? Y como a mí me interesaba transmitir esto, pues me pareció que la manera más fácil de hacerlo era pues teniendo todos los perfiles, ¿no? Ver cómo cada uno se enfrenta a esta situación. Lo hice muy a conciencia, ya digo, o sea, muy organizado, ¿sabes? Que lo otro salió más espontáneo, pero esto sí que lo organicé bien. sí, sí, se nota, se ve que la verdad es que cuando sientes que estás muy concentrado en un personaje, inmediatamente llega el que estabas echando en falta, porque se ve ese equilibrio, pero por eso tenía esa duda, pues con el título de que le das como un peso a un solo personaje con el título, y bueno, y luego la verdad es que es una historia tan rica de todas las demás historias que hay. A ver, Rafa, hay una Sonia, pregunta que te como quería... hubiese tenido que poner a todos en el título, tú imagínate cómo sería de largo en Ya, capítulos. ya, 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 ya. Claro, claro, claro. Así es. Rafa, ¿y tienes pensado escribir la historia familiar ahora en la posguerra? Sería un abordaje interesante, ¿no? ¿Qué Mira, pasó con esos personajes? empecé a escribir sobre la posguerra y, y escribí a lo mejor 50 o 60 páginas, o sea, ya estaba un poquito avanzado, pero a mitad me empezó a parecer como un poco gris la época. Entonces Mm, decidí, mira, voy a aparcar un poquito la posguerra, voy a empezar con otro tema totalmente diferente y voy a darle una vuelta a esta historia que, pero de momento estoy escribiendo de antes de la época del heredero. Estoy escribiendo un libro de finales del siglo XIX. Que es una época súper interesante, es el final un poco de cuando se acaba ya el Imperio Español, cuando se acaban las colonias, bueno, no eran colonias, que ya eran provincias, cuando se acaba Cuba, cuando se acaba Filipinas, y un poco, pues otra vez lo mismo, ¿no? O sea, cómo toda una serie de personas, indianos, españoles que vivían en Cuba, tuvieron que adaptarse a eso, cómo se vive España, es una historia que ya tengo, la verdad que tengo bastante avanzada
y a mí me parece que está quedando muy divertida. O sea, la de la Ah, pues qué posguerra bueno. la voy a aplazar un poquito. La acabaré Ya, ya. haciendo, ¿eh? Pues bueno, A con ver, no me- ansias esperaremos este próximo libro. Rafa, y sí. cuéntanos un poco de ti, de dónde surge pues esta pasión por escribir. A ver, cuéntanos un poco. Mira, a ver, yo era muy mal estudiante. Yo no era el típico yo de clase, al revés. Yo estaba permanentemente en el cuarto de la directora. Me escapaba del cole. Era malísimo. Ahora soy un poco más bueno. Pero bueno, en esa época era mal estudiante. Pero sí que es verdad que me divertía mucho escribir y lo hacía bien, lo hacía razonablemente bien. Me encantaba leer, siempre me ha gustado mucho leer. Entonces, creo que si te gusta, y me encanta la historia también, o sea, en mis notas ves matemáticas cero, tal, y de repente historia 10 porque me encantaba, y me divertía Mm, mucho, y iba un poco más allá, ¿no? A mí me explicaban la Revolución Rusa y cogía y me entretenía mucho todo eso, ¿no? Entonces, en historia siempre fui bueno y siempre me interesó. Entonces, si lo piensas, es un cóctel que no está mal para escribir. O sea, que te guste la historia, que leas mucho y que no leas mm. mal, es un cóctel que acaba que te puede llevar a eso, ¿no? Y a mí me llevó a eso. Yo vivo en Madrid y todavía salgo mucho entre semana la verdad que acabo agotado. Entonces el fin de semana me voy a una cabañita que tengo en el campo y que ahora ya tiene luz, pero hasta hace 2 meses no tenía ni luz. Y claro, se me acababa el plan a las 10 de la noche, decía, bueno, ya has visto una peli, ¿qué haces ahora? Y me puse a escribir. Entonces, salió un poco como para entretenerme realmente. Lo que pasa que a medida de que fue avanzando el libro, cada vez me divertía más y no podía parar, ¿no? Entonces, además, es una cosa que yo he hecho sin ninguna presión, ¿no? Ahora ya tengo detrás a una editorial muy buena y muy potente y, claro, la presión es diferente. Pero en ese momento yo no sabía que iba a publicar yo jamás lo esperé esto, ¿sabes? O sea, yo hace unos meses, cuando todavía podíamos pasear, pasando por la Gran Vía, paso por delante de la Casa del Libro y veo mi libro en el escaparate, enorme y tal, y digo, ostras, esto es impresionante, me cogí un ataque de risa, digo, es que es surrealista, Ya, surreal, claro. surreal, nunca lo hubiese pensado. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Hay sorpresas una detrás de otra y esta es una muy buena sorpresa y ahora estoy Ya. encantado. Lo que te digo, o sea, antes no tenía ninguna presión, ahora Ahora sí que lo tiene. una presión diferente, claro, o Ya, sea, ya. me dicen, ¿cuándo nos entregas el siguiente libro? Y digo, hombre, espérate que lo estoy viendo y tal, y voy he hecho una tarea, a lo mejor llevo, he hecho una tercera parte. Digo, bueno, pero además lo tenéis que leer, es que a lo mejor nos gusta. Dice, no, Rafa, seguro que nos va a gustar, venga, tú mándanoslo corriendo, tal. Digo, bueno, pues Bueno, nada. y ahora que dices que siempre has sido pues tan buen lector y tan interesado en la historia, cuéntanos un poco con respecto a tu estilo literario, pues en quién o en quiénes encontraste inspiración. Autores, me Mira, refiero. eh, a mí me gusta mucho, y yo tengo gustos muy comerciales, ¿eh? Pero a mí me encanta Ken Follett, por ejemplo, que escribe de novela histórica y lo hace fenomenal. Me encanta Sonsoles Onega, que es premio Fernando Lara con un libro impresionante que os recomiendo a todos. O sea, me encanta Carmen Posadas. Carmen Posadas escribe también novela histórica, tiene alguna muy buena. Si leéis ¿cómo se llama? El Testigo Invisible, es un libro buenísimo que os recomiendo un montón. Eh, hay varios autores de este género que a mí me encantan. Hoy, Eugenia, ¿me escuchas? Sí, te oigo bien, te quedaste. Aquí estoy, ¿me escuchas? Bien, bien, es que en Ya, mi móvil de repente me he quedado. Yo vale. te escucho fenomenal. Yo sí. Pues eso, me encantan y me divierten muchísimo. Y siempre que es una novela ambientada en otra época, a mí me entretiene un montón. O sea que Ya. ya os digo, yo a estos autores, bueno, Ken Follett es súper conocido, pero a lo mejor Sonsoles igual no es tan conocida bueno, Sonsoles la tenéis cada día en televisión en Telecinco,
con un programa que se llama Ya es mediodía. Pues es esta periodista, pero que además es escritora y es una excelente escritora porque es que, de hecho, es premio Fernando Lara, que es un premio súper prestigioso de la literatura española. Ahora publica otro libro, además, o sea que os lo recomiendo mucho. Y Y está Carmen Posada. conectada, así que la saludamos. Ah, sí, está conectada. Pues hola, Sonsoles, ¿qué tal? Bueno, me pareció Em, haberla visto, sí. ah, sí, pues mira, fenomenal. Pues es una súper buena escritora. O sea que no lo digo porque esté conectada, porque no la había visto. O sea Ya, que nada, a mí las novelas de otra época me encantan. Y luego además, yo desde pequeño he leído bastante a Kipling, que es un autor que me gusta mucho porque Rudyard habla mucho de Kipling. animales, habla mucho, tiene historias que parece que son sencillas, pero que luego siempre tienen como una, no una moraleja, pero te ayudan un poco a pensar y a ver las cosas de manera diferente. Es un autor que normalmente sus historias acaban bien, que a mí me gustan las historias que acaban bien, ¿sabes? Entonces, el heredero no decimos cómo acaba, pero bueno, No, que, nos matan. que, que acaba bien, no pasa nada. Esto es lo que me gusta a mí. ¿Y qué has leído Pero durante la cuarentena? Tanto tiempo libre, además de escribir, supongo que, bueno, has bueno, estado... pues mira, Cuéntanos. estoy leyendo un libro que no sé dónde lo tengo por aquí, ahora te lo enseño. Un libro sobre Cuba de Hugh Thomas, porque me estoy documentando mucho de eso y entonces estoy a tope con Cuba y estoy leyendo mucho sobre Cuba. Pero luego he leído también un libro de Gervasio Posadas que se llama El mentalista de Hitler, que es Ujú. buenísimo, que es un libro sobre la historia real de un mentalista que tenía Hitler, que adivinó que él iba a llegar a ser el Führer y que además era judío. Entonces es una historia apasionante y súper sorprendente. Y lo leí durante esta cuarentena. Y he empezado también uno que se llama Yo pude salvar a Lorca, que es un libro ambientado también en la guerra civil y es de Víctor Amela. Es un libro que trata como su abuelo, que era campesino de la Alpujarra, conoció a Lorca en los últimos días de vida del poeta. Y entonces él le explicaba a su nieto, que es el que escribe el libro, que le daba tanta pena no haber podido salvarle, porque él tuvo en su Mm, mano a lo mejor haber cogido a Lorca y pasarlo de lado o haberle ayudado de alguna manera. qué maravilla. Ahora, Sí. con tu respuesta me das a entender y además obviamente después de leer tu libro lo tengo muy confirmado de que te interesa especialmente el tema de la naturaleza humana, ¿no, Rafa? Eh, Mucho. Mm. Sí, a mí me impresiona mucho. O sea, tenemos una vida tan cómoda, ¿no? Ahora un poco menos, pero bueno, tenemos generalmente una vida tan cómoda que cuando me explican estas historias tan increíbles, ¿no? De gente que de repente tiene que huir de su casa, de gente que, bueno, de cómo fue el siglo XX en Europa realmente, ¿no? O sea, que es, bueno, en el mundo en realidad. eh, Ves la de cosas que pasaron y dices, ostras, increíble, y cómo esta gente aguantó y cómo no se quejaban, ¿no? Y cómo tiraban para adelante. Y a nosotros se nos cae el wifi y nos ponemos a llorar todos, ¿sabes? el fin del Hay mundo, que, sí, el fin del mundo, hay que verlo todo con un poquito de perspectiva. Y eso me ya. interesa muchísimo. Eso, la naturaleza humana, el, el ponerte en la piel del otro, ¿no? Y darte cuenta de que si nos pusiéramos todos en la piel del otro, muchas veces no llegaríamos a enfadarnos tanto como nos enfadamos, ¿no? A veces tenemos que decir, espérate, este que está haciendo esto, ¿por qué lo está haciendo? Vamos a pensar, o sea, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué esto que le pasa a él a mí no me pasa nada y pienso totalmente lo contrario que él? Bueno, pues hay que ponerse en la piel Ya, del otro. Y la estos libros creo que resiliencia, ese concepto que está pues tan de moda hoy en día, pero que es tan cierto, ¿no? sí, sí, exacto. Y bueno, adelante. Es adaptarte a tu entorno, ¿no? Resistir sin revolucionarte, ¿no? Ya, Es, ya, ya, es, sí. Lamentablemente a nosotros los latinoamericanos ese tema nos ha tocado muy de fondo pues en los últimos años y sobre todo a los venezolanos, que sé que tú tienes muchos amigos venezolanos muchos, que hemos muchos. invadido Madrid además en los últimos años. Pero Y mira, es sí, una, es una invasión muy amable, ¿eh? O sea, me sí, da eso pena, me sí, da pena que vengáis por lo que venís, ya. pero me encanta que vengáis, ¿sabes? O sea, lo que pasa en Venezuela es
es tan objetivamente terrible, ¿sabes? O sea, no admite matices, ¿sabes? Ya. Es tan terrible que, que cuando os vemos aquí y tal, y yo, mis amigos venezolanos se quejan poquísimo. Y dices, mira, otros que no se quejan nada, ¿sabes? Y un amigo me decía, no, mi padre me ha llamado súper contento porque ha podido hacer, después de 3 horas de cola de gente, ha conseguido una lata de no sé qué y una barra de pan y, ostras, increíble, increíble. Ya. Pero vamos, ojalá, Oh, ojalá todo eso cambie pronto. Parece que no acaba de cambiar, pero ojalá pueda cambiar pronto. ya, así es, Rafa. Y bueno, ojalá y existiera muchísima más gente tan sensible y tan profundamente humana como tú. La verdad es que eso se agradece muchísimo y sobre todo el acogimiento que nos han dado a nosotros aquí en España ha sido increíble. Ahora, cuéntame un poco, Rafa, leyendo un poco las preguntas aquí de la gente que nos está oyendo, cuéntame un poco qué representa, supongo que muchísimo, pero dilo tú en tus palabras, qué representa para ti este lanzamiento como escritor. Yo me imagino que haber puesto todas estas ideas y lecturas sobre el papel, pues habrá sido algo que pensaste mucho tiempo antes, aunque tú dices que comenzaste a escribir y fluyó, estoy segura que fue así, pero igual cuenta que esta realización que Mira, implicó para ti. para mí yo doy muy pocos consejos porque creo que yo me equivoco muchísimo y siempre lo digo, me hace mucha gracia la gente que te dice, yo no me arrepiento de nada, en toda mi vida no me arrepiento de nada. Y yo pienso, ostras, yo me arrepiento de tantas cosas, ¿no? Pero lo que para mí, la lección hacia mí que ha supuesto este libro es que hay que hacer las cosas, ¿sabes? Es que no te puedes quedar en tu casa tímido y pensando que no vas a enseñar las cosas que tienes dentro por vergüenza o por pensar que no van a estar bien. Hay muchísimas cosas que todos tenemos dentro que tenemos que acostumbrarnos a sacarlas, a enseñarlas, ¿no? O sea, yo ahora con este confinamiento de repente tengo una amiga que se pone a cantar en Instagram y canta de maravilla. Y le decimos, pero Cris, ¿pero tú cantabas? Sí, pero es que me da vergüenza. Pues oye, pues así cantas muy bien, ¿no? Bueno, luego pues además este es venezolano, hay un violinista que sale cada tarde Mm, en un balcón, que es venezolano, que también tiene un arte el tío, que dice, ¿y este tío dónde estaba? ¿Por qué no ha salido antes, no? Y creo que esto es lo que yo he aprendido del libro, ¿no? Que basta de tener tantas vergüenzas y de estar siempre pensando que qué dirán y si no gusta o no gusta. Oye, si te gusta a ti y le has puesto un esfuerzo y crees que está bien hecho, lánzate, ¿no? O sea, yo esto jamás hubiese pensado que me pasara. Nunca, nunca. Y cuando voy a las reuniones con Planeta, que son unas reuniones donde realmente hay un equipo de muchísima gente súper profesional que han lanzado los libros más importantes que ha habido en el mercado, y están todos pendientes de mí y de ver qué opino y de ver que cuándo voy a sacar otro libro y tal, a mí me coge la risa y les digo, oye, mirad, perdonadme, no me voy a hacer el interesante, esto me parece increíble, ¿no? Y es que me parece increíble, a día de hoy me sigue pareciendo increíble. Y, ya. y creo que al final la suerte de esto es que al final lo vivo con muchísima ilusión, ¿no? Y a mí me escribe un montón de gente, pero cada día, ¿eh? Muchísima gente me escriben diciendo que les ha encantado, que tal personaje les ha llegado al corazón, que por favor que cuando publico otro libro y tal, y me hace tanta ilusión pensar que de repente he podido llegar a la gente con esto que no tenía ninguna pretensión, ¿no? Es que tú mañana te pongas a cantar y de repente al cabo de un año estés llenando estadios. Es surrealista y es muy, muy divertido y muy emocionante, claro. Claro que sí, además, bueno, te aplaudo, porque la verdad es que mostrar pues esa vulnerabilidad y abrirte hacia personas que no te conocen de nada requiere muchísimo valor. En una escala muchísimo más pequeña, por supuesto, y salvando las diferencias, este mismo live me moría de los nervios de hacerlo, no me sentía nada preparada. Yo decía, ¿y por cómo yo hacer un live? Y mira, la verdad es que hay que hacerlo. Eso es lo más humano, es lo que conecta pues con la gente. Así que la verdad es que sí, Rafa, te felicito muchísimo. Oye, pues lo haces fenomenal. Tienes que hacer más. Gracias, gracias, gracias. Oye, una pregunta que he leído muchísimo aquí en el chat de los que nos están oyendo.
¿te has planteado o te han planteado a raíz de este libro hacer una serie de televisión? Porque mira que hay muchísima tela para ello, ¿no? Mira, sí, o sea, a ver, las cosas hay que explicarlas cuando salen también, ¿eh? O sea, hay Ya, que esperar a que todo se cierre y funcione y tal. Pero sí que es verdad que ahora hay muchos canales, se necesita contenido y al final lo que buscan las productoras y las plataformas y los canales de televisión son historias potentes con personajes potentes. Y El heredero, a lo mejor está mal que lo diga yo, pero a mí me parece que sí es una historia interesante y que los personajes son potentes. Entonces, se está moviendo bastante bien en esa ah, dirección. bravo. Bueno, pero tienen que pasar muchas cosas y Ya, tienen ¿sabes? O sea, ojalá dentro de un tiempo podamos hacer otro directo, Eugenia, y que te explique, oye, que sale la serie y la veamos todos y podamos opinar y podamos decir aquello de me gusta más el libro, me gusta más la serie, ¿sabes? ya, Ojalá. sí. Pero bueno, de momento está organizándose, pero no hay nada cerrado. Ya, pero bueno, ya vamos a una buena noticia, Rafa, la verdad, sí. Es una Ya, maravillosa historia para una serie. Creo que sería un yo creo, éxito, la verdad. ojalá, Por favor, ojalá. repite, ya sé que ya lo dijiste, pero lo siguen preguntando si viene una segunda parte del heredero, si puedes por favor responder de nuevo esa pregunta. Viene una precuela del heredero. No sigue la historia, sino que es de antes, ¿vale? Es las mismas familias o similares familias de entornos similares, tal, en los años anteriores a 1900, que es cuando empieza el heredero, ¿no? O sea, el libro que estoy escribiendo ahora acabará alrededor de 1909. O sea, es una precuela. Pero bueno, o sea, que a la gente que le haya gustado El Heredero, yo creo que le gustará también el libro nuevo porque va un poco en la misma línea. Yo escribo de lo que me divierte y, y al que le haya divertido mi libro, probablemente le divierta el libro nuevo también. Ya, yo creo que realmente, Rafa, cualquiera que lea este libro, pues es muy difícil que a alguien no le guste, porque cuando yo lo leía, yo pensaba un poco, por ejemplo, en La fiesta del chivo de Vargas Llosa, y pensaba en que hay muchos personajes que están basados en la realidad y que, pues, entrelazados con la ficción, como es el caso de tu libro y este que menciono, y que los lectores prefieren quedarse con el personaje de la novela, ¿no? Y no el de la biografía, porque pues se encariñan tanto con Sí, él y es un personaje tan fascinante que a veces claro. digamos que hay más mentiras en la ficción que las verdades que podemos encontrar aparentes en la realidad, ¿no? Entonces yo estoy segura que todos los lectores, bueno, espero yo que todos los lectores que tengan tu libro en sus manos, pues creo que se quedarán con tus personajes y con sus historias y lo tomarán como su verdad, más allá de que haya sido cierto o falso. Entonces, de verdad que para quienes no lo hayan leído, yo creo que es el momento Claro. y háganlo. Claro que sí, o sea, yo encantado de hacerlo y además, de una cosa, en este momento, que es un momento del que es difícil abstraerse, ¿no? Porque estamos en un momento de nuestras vidas y de nuestra historia que indudablemente también los libros y que todos estamos viviendo, pues algunos de una manera muy trágica y otros con mucha preocupación también, ¿no? Porque esto no quita, una cosa no quita la otra. Sí que es verdad que los libros te ayudan a tomar perspectiva sobre los asuntos. Primero porque te abstraen de la realidad, ¿vale? De momento dices, oye, durante 2 horitas que voy a estar, o 1 horita que voy a estar leyendo un rato el libro, voy a estar pensando en otras cosas. Y luego cuando cierras el libro, dices, ostras, y estos tuvieron que huir, y este otro le mataron a no sé quién, y este otro no sé qué. Y dices, bueno, y también superaron, ¿no? Y tiraron para adelante, y aquí estamos, ¿no? Entonces, y también en ese momento trágico, la humanidad se mostró, ¿no? Hubo gente que sacó su parte de dentro y era una buena parte, ¿no? Entonces, creo que es un muy buen momento para leer por esto, ¿vale? Porque te ayuda a tomar la perspectiva de las cosas y te ayuda a ver también que ha habido momentos
muy, muy, muy complicados en nuestra historia, que los hemos superado. Y que la gente en los momentos malos muchas veces saca su lado mejor. Y esto está pasando y lo vemos cada día. Y dentro del horror, ¿vale? Porque esto preferiríamos todos que no hubiera pasado, pues nos tenemos que quedar también con el violinista que sale al balcón, ¿sabes? Ya. Y con los del grupo La Rumba que se han puesto a hacer comida para no sé cuánta gente cada día. Y los del Velázquez 17 que daban de comer también a no sé cuánta gente, venezolanos, por cierto. ¿Sabes? La gente que ha dicho, bueno, espérate, yo aquí voy a dar lo máximo de mí. Y los libros te ayudan a eso. Por eso os animo a todos a que, oye, si compráis mi libro, fenomenal. Pero leer es un buen momento para leer. Es un momento que leer ayuda mucho y pone activa. Sí, sí, sin duda. Este ha sido un momento en el que, bueno, quien no aprovechó este momento para crecer, aunque suene cliché, la verdad es que siento que perdió el tiempo. Y sí, mira, yo soy adicta realmente a las series de televisión. Y cuando tuve El Heredero en mis manos, es que no vi series. Todo mi tiempo estuvo concentrado en él, realmente. Te absorbe completamente, te transporta, te enseña. Es maravilloso, Rafa. Y bueno, Porque hay mucha- creo, sí, realmente sí lo es. Y te quiero hacer una pregunta que me la han preguntado muchísimo, ya que veo que se nos está como acabando el tiempo, porque creo que el live es 1 hora, entiendo, ¿no? Sí, Eh, creo. una pregunta, Rafa, que la verdad es que me la hicieron antes y he visto que la han hecho durante nuestra conversación. Es si sigues soltero y por qué. Sigo soltero, Bueno, ya lo efectivamente. saben. Solterísimo. Y en estos días confinado, además, muy, muy solo. Pero, ¿por qué? Pues mira, no te sabría decir, pero yo creo que es sobre todo culpa mía, ¿eh? O sea, no creo que... Yo soy muy independiente, entonces es complicado pillarme el puntillo. Creo que soy muy buen amigo, pero no soy una persona muy cariñosa. Y no sé, me estás haciendo ponerme rojo. Me estoy viendo aquí en Ya la pantalla y empiezo a parecer... lo veo a través de la pantalla. Sí, No era mi intención, pero, Rafa, pero hay que complacer a los seguidores, a las por favor, seguidoras. por favor. O sea, yo he dicho que le iba a contestar todo y yo lo contesto todo, no tengo Así es. ningún problema. Ya ven que Rafa Pero, es fiel a su palabra. total, total. Pero vamos, que en cualquier caso, que no, siempre abierto al amor y oye, ojalá me llegue de manera un poco más continua en algún momento. De momento no llega, pero si tiene que llegar, que llegue. Bueno, Rafa, la verdad es que creo que esta conversación ha sido increíble. No sé si quieres agregar tú algo más, por favor. Nada, yo quiero darte a ti las gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis comprado el libro, a todos los que lo apoyáis, a todos los que realmente este libro está donde está porque mis amigos desde el principio empezaron a jalearlo mucho y eso hizo ruido y cada vez se hizo más grande y acabó que es lo que es, que el otro día ya llegamos a la 4ª edición. Y darte las gracias a ti por apoyar también mi libro y la lectura en general. Y nada, que me ha encantado estar contigo y con todos vosotros. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti por ayudarme a romper el hielo. Además, en esta primera experiencia con el live de Instagram, la Bueno, verdad es que lo haces perfecto, lo tienes que hacer más. gracias, gracias, Rafa. Gracias por aceptar, bueno, y por proponerlo. La verdad, fue muy generoso de tu parte que lo hayas propuesto cuando hice la reseña de tu libro en mi Instagram. Y por favor, nos das primicia cuando vayas a sacar el segundo libro o cuando vayan a la televisión. Cuenta con ello. Os mando un beso muy fuerte a todos y viva Venezuela. Viva España. Igualmente. Gracias, gracias, Rafa. Viva España. Así es. Adiós.